Carta número 16 de Tarot de Marsella y Tarot de Rider. Aquí las tenemos las dos. Esta sí que es una carta que, si nosotros la miramos, es igual. Una más linda, pero muy parecida. No hay símbolos más o menos o confusos o marcados distintos. Entonces, ¿qué tengo acá? Una torre. Una torre que si la miramos bien y podemos ir comparándola la van a entender más. Tiene acá una especie de fogonazo que acá está representado con un rayo. ¿Y qué hace? Le pega, como digo yo, en la terraza de la torre. Ahí se ve. Le levanta toda la terraza y se prende fuego por dentro. Fíjense que la torre no tiene puerta. ¿Por qué? Porque estos personajes que están ahí se metieron, el rey y la reina, dentro de la torre para estar protegidos. Nada les va a pasar, y si no tenía puerta, menos le va a pasar. Pero ¿qué pasa? La sorpresa vino por arriba, por la terraza. Ese rayo partió la estructura superior y se incendió. ¿Y qué tuvieron que hacer? Tirarse de cabeza, no les quedó otra situación para poder salvar la vida. No queda otra. No se podían quedar dentro de la torre más. Fíjense que es una carta que tiene plantitas. O sea que a pesar de esta desgracia que vemos ahí, es evolutiva. Plantas que crecen. En Rider lo vamos a ver que está encima de una montaña construida la torre. O sea que significaba elevación, evolución, elevación. En el cielo, miren que quedan las nubes por ahí abajo, ¿no? Qué tan alta estaba. Acá aparecen un montón de bolitas de muchos colores y si uno lo mira de cerca, te vas a dar cuenta que esas bolitas no son pedazos de ladrillos que van cayendo de la torre, porque vienen desde más arriba. ¿Saben qué son esas bolitas de muchos colores? Esas bolitas hablan de proyectos, propuestas, alternativas que por estar encerrados dentro de la torre no los veían. Y caían, es como que caen. Es como que decir, viste, dejaste pasar el colectivo en tu vida, dejaste pasar el tren. Es un poco eso, ¿no? Pues estaban tan encerrados en una estructura que no veían que se lo estaban perdiendo. Pero bueno, acá parte de la estructura se quemó, colapsó, pero cuando aparece la carta derecha, nos habla que hay material para reconstruir esa torre. La torre es una carta, no es negativa, es fuerte. La torre significa algo que se cae, pero se cae críticamente, ¿no? O sea que significa crisis. La palabra clave es crisis. Es una crisis en la vida. Y cuando hay crisis, por algo se llama crisis. Cuando hay crisis, significa que es algo que molesta, que duele y que hay que enfrentarlo. Y después te va a llevar a otro momento, a otro lugar, pero que está ahí para pasarlo. No lo podés esconder abajo de la alfombra. Y esto tampoco. Tenía que enfrentarlo, se tenían que tirar de la torre para poder apagar el fuego y después volver a construir después de la crisis. Entonces también lo podemos ver como que es una destrucción, una caída, algo que de alguna manera pasó violentamente, inesperadamente. Y fíjense que si voy a hablar de la carta del diablo, que es tan nefasta, le sigue la carta de la torre, que es, después del inframundo, de vivir en el infierno, ¿qué viene? Una crisis, viene la destrucción total, ¿no es cierto? Ya no hay más nada. Si yo voy a hablar de amor, voy a hablar no matrimonio, se destruyó la pareja,
pero siempre voy a decir que hay material para construir, para reconstruir. Por ejemplo, hay una crisis matrimonial, hay una crisis individual con respecto al amor y no sé, de repente me gusta otro sexo, me estoy desestructurando y me está gustando otro sexo. ¿Por qué no? Es una crisis estructural. ¿De quién soy? Si hablo de trabajo, lo mismo. Un trabajo que se cae, una empresa que quiebra, tuve que cambiar de trabajo porque nadie me compraba en el negocio, se me incendió el local, qué sé yo, crisis. Se puede volver a construir. Cuando hablo de salud, obviamente voy a hablar de enfermedad seria. Y voy a hablar de una enfermedad rápida que cae, inesperada, como el rayo. Por ejemplo, un infarto. El infarto no, viste, aparece. Sí avisa, iba a decir no te avisa. Sí avisa, pero a veces no avisa. Un ACV es rápido. Un accidente. Alguna otra afección cardiovascular que puede pasar, que es rápida. Bueno, ¿qué pasa cuando la carta cae invertida? Fíjense, si yo tenía Rider, la torre arriba de una montaña, es como que se desmorona toda la montaña. Dijimos que era alta encima, imagina el Tíbet. Todo el Tíbet sobre esa estructura, no hay posibilidad de reconstrucción. No se reconstruye. Acá no. Acá literalmente hay derrumbe. Como la torre de Miami, ¿vieron? En los noticieros. Se cayó toda, quedó toda aplastada. Como las torres gemelas. Esa es la idea. Van a quedar todo aplastado. Acá es una crisis que termina mal. Acá hay derrumbe. Acá es una verdadera pérdida. Califica mal. Entonces, sea lo que sea que yo esté hablando, amor, trabajo y todo, está todo destruido. Es, como vos decías, mal pronóstico. Es mal pronóstico la torre invertida. Así no tanto. Así no, porque no se reconstruye nada. ¿Sí? Entonces depende, las cartas que le caigan al lado, cómo voy a identificar esta carta, ¿no es cierto? Ahora, tengamos en cuenta que a nivel espiritual, a veces es importante una destrucción, ¿no? Del esquema personal, porque me reinvento, porque después, como el ave fénix, después de la destrucción, resurjo de las cenizas nuevamente. Es la transformación. Entonces tengamos en cuenta que por ahí no es tan nefasto, depende de lo que estemos hablando, no es tan negativo, porque a veces solo tenemos que dar ese consejito que nos dice la carta, ¿sí? Ese significado de que sí, hay que caer, hay que destruir esto para empezar de nuevo, de una forma diferente. Así que eso ténganlo en cuenta, porque espiritualmente o psicológicamente eso sí es así. Para otro tipo de cosas no hay directamente destrucción. ¿Qué viene del diablo. ¿Qué esperabas del diablo? No quedaba otra que el final. Bien, ¿se entendió la torre? ¿Mm? Lo que significa. Ok.